e investigador de imaginería. También el día de hoy nos está acompañando nuestro querido hermano Juan Pablo Arce Gordillo, quien es el hermano muy versado en este tipo de temas. Y por de pronto vamos a oír al doctor Prat. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esa introducción. Realmente pues no tiene nada que agradecerme. Yo con muchísimo gusto y con muchísimo placer vengo a acompañarlos, uno, porque soy guatemalteco, otro, porque soy gran devoto y toda mi familia lo ha sido, se le consta, del Señor Sepultado de Santo Domingo. Y lógicamente uno no puede dejar pasar festividades tan grandes, festividades tan maravillosas como es la Semana Santa en Guatemala, que es sin lugar una de las Semanas Santas más bellas del mundo. Así que con muchísimo gusto yo he venido a pasar mis vacaciones, he aceptado su invitación con verdadero placer y no tiene nada que agradecerles, porque para mí es un gran orgullo el poder estar presente esta noche. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, doctor. Decía que estaba con nosotros Juan Pablo Arce, que es el cronista de la Hermandad del Señor Sepultado desde el año 1995. Es el hombre que va tomando todo lo que se va realizando durante el año. Juan Pablo, te ruego que saludes al público oyente. Gracias, muy buenas noches, teleauditorio. Creo que oportunidades como esta se dan muy pocas. Tenemos a una persona que nos trae un tema bastante controversial, podríamos decir, en torno al Señor Sepultado, donde vamos a confrontar lo que ha sido la tradición oral con aspectos eminentemente científicos, con aspectos históricos y aspectos que documentalmente y por medio de una serie de estudios se tratan de poner a la mesa para que realmente los que amamos nuestras tradiciones, nuestras devociones, y en este caso específico a la imagen del Señor Sepultado, pues sepamos a ciencia cierta muchos de los aspectos que a lo largo de siglos de historia posiblemente han permanecido en una nebulosa. Prácticamente eso es lo que yo tendría que decirles. Gracias, Juan Pablo. Vamos a entrar en materia, amables televidentes, con la pregunta en este caso, teniendo y aprovechándonos de la presencia del doctor Pral, ¿qué motivó en él el presentarle a todo el pueblo de Guatemala y fuera de Guatemala su bello libro, El Señor Sepultado de Santo Domingo? Bueno, esto tiene un origen que data de hace algunos años. Por razones familiares, por el hecho de haberme casado con una venezolana, resido en Caracas desde 1963. Todos los años venía a pasar a Guatemala las Navidades. Y en el año 1986 se me ocurrió venir a pasar la Semana Santa. Fue para mí, digamos, una especie de sorpresa de reencontrarme con la maravillosa imaginería guatemalteca, sobre todo la que es procesionada durante la Semana Santa. Y empecé como hobby, como pasatiempo, porque mi profesión es economista, empecé a estudiar la imaginería guatemalteca. Como lógicamente estoy lejos, yo no puedo decir voy a ir a visitar al Señor Sepultado de Santo Domingo, porque me cuesta un montón de plata por pasaje, etcétera, etcétera. Lo que hice fue que empecé a tomar fotos. Tengo más de 2.000 fotos, tengo más de 1.500 imágenes fotografiadas, tanto en la capital como en el interior. Y lo que hago es estudiar las fotografías. El señor Víctor Miguel Díaz, en un libro que se publicó en 1934 llamado Las Bellas Artes de Guatemala, asegura que el Señor Sepultado de Santo Domingo es una imagen que perteneció a la reina Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII, a principios del siglo XVI. Pero realmente, si uno ve las bellísimas facciones del Señor Sepultado de Santo Domingo, ya después de cierta experiencia, se da cuenta de que realmente no es una imagen del siglo XVI. Para hacer una imagen del siglo XVI, de principios del siglo XVI, porque recordemos que Catalina de Aragón en 1502 viajó a Inglaterra a casarse en primeras nupcias con Arturo, el primogénito de Enrique VII, que después murió en el año siguiente, en 1503, se casó con el
Enrique, que subió al trono en 1509 y se casó con él en el mismo instante de la coronación, sería una imagen española de estilo gótico germánico. Y el Señor sepultado de Santo Domingo no es una imagen con el rostro gótico germánico, ni siquiera renacentista, ni siquiera barroca, ni siquiera rococó. Para mí es una imagen de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, de un claro estilo neoclásico. Entonces, ese detalle de que un historiador como el señor Díaz asegura algo ante una realidad como es el rostro del señor sepultado de Santo Domingo fue lo que me motivó a iniciar la investigación sobre esta imagen, como por ejemplo he investigado muy a fondo también otras, como el señor Jesús Nazareno de la Merced, que es para mí una de las imágenes más importantes que hay en Guatemala, y de ahí salió la publicación de este libro. Yo comprendo que ha causado un impacto enorme, porque si desde hace siglos o desde hace años se está repitiendo la historia de que la imagen perteneció a Catalina de Aragón, que un cajón de madera llegó a las costas de Trujillo en Honduras, de donde fue trasladada a la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy Antiguo Guatemala, y de pronto salió un loco que vive en Venezuela, que dice que la imagen no es de los finales del siglo XVIII, del principio del XIX, lógicamente tiene que impactar, más que nadie, a los hermanos, los miembros. Sí. Bueno, nosotros, querido Federico, siempre hemos tenido el tacto, hemos contado la historia que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, lo que don Víctor Miguel Díaz decía. Pero oficialmente la Hermandad del Señor Sepultado siempre ha dicho en todos sus escritos, imagen de autor desconocido. O sea, no podemos asegurar si la historia de don Víctor Miguel Díaz o la tesis que se nos está planteando del doctor Pral, tan interesante, es muy interesante, sobre todo tiene muchas pruebas, esta es toda la verdad. Estamos en una investigación... Me perdona, pero hay un punto muy importante, y es que no estamos refiriéndonos al autor, y en realidad ahí es verdad que estamos completamente ignorantes, ¿no? Sí. Lo que estamos analizando es el origen de la imagen y la época en que la imagen fue tallada, que es España, según don Miguel Díaz, de los primeros años del siglo XVI, o Guatemala, según yo, quizá a finales del XVIII o principios. Con respecto al autor, sí es verdad que no hay. Sí, pero lo que yo quería recalcar es que oficialmente la hermandad como tal nunca ha dicho, oficializado, la leyenda o lo escrito por don Víctor Miguel Díaz. No, claro. La hermandad ha sido muy seria, una institución sumamente seria, que lo ha dado como una referencia de tipo histórica, sujeto en el transcurrir de los tiempos, de los años, a que fuera aprobada o que no fuera aprobada. Vamos a entrar en una pausa de un momento y seguimos con ustedes con este tan interesante tema. www.semanasantaenguatemala.org. La mejor opción para conocer la riqueza de nuestras tradiciones cuaresmales por internet. Fotografías, historia, anécdotas y leyendas de veneradas imágenes procesionales. El arte de alfombras, música y comida de la época. Recorridos procesionales, además la información de asociaciones y hermandades de pasión. Recuerde, www.semanasantaenguatemala.org, su visita obligada en Semana Santa. Televidentes, muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Este tema es un tema muy apasionante y sobre todo en esta era moderna, el siglo en el que estamos, pues vamos a tener muchas posibilidades de poder probar si la tesis que ha tenido el doctor Pral es la cierta, es la verdadera. Nosotros como hermandad hemos sido muy abiertos desde que leímos el libro. Lo primero que hizo la Junta Directiva y el Padre Prior de Santo Domingo fue ¿qué podemos hacer nosotros para conocer la antigüedad del Señor sepultado actual? El Cristo del Amor, tan querido, tan venerado. Entonces tomamos la trascendental decisión, es la primera imagen que se le hace un estudio de tomografía computarizada. Puedo decirles que conozco al Señor sepultado cada 2 centímetros en su estructura interna
Y esto nos da mucha tranquilidad, está muy bien el Señor, a través del tiempo se ha conservado muy bien, pero este estudio nos dio novedades muy interesantes que me voy a permitir que el pueblo católico de Guatemala las pueda conocer el día de hoy. Primero que todo, la estructura de madera es distinta, la cabeza de la imagen, a lo que es la parte de la barba. De ahí venimos las vetas, la temperatura que dio de la estructura de la cabeza no es la misma del cuerpo. Como hemos notado todos los devotos, es un encarnado distinto entre el cuerpo y la cabeza. Encontramos otra gran novedad. Encontramos que en la parte superior craneal tiene metido una especie de tarugo en el cual se le ponía o se le puso en un tiempo un resplandor, al igual que es lo que se hace con las imágenes crucificadas. Por otro lado, los dedos de los pies están empalmados en un tipo de madera distinta, pero muy similar a la de la cara. Y estas novedades fueron las que nos dieron la tomografía computarizada. Los pies, las manos y toda la cabeza son de una clase de madera con una temperatura, etcétera, etcétera, y la del cuerpo es distinta. Esto es otro tipo de hipótesis que se nos han dado a través del tiempo, que en el siglo XIX el famoso escultor Gallardo hizo una restauración del Señor sepultado, situación que descubrimos el lunes santo del año 1999, una inscripción en la espalda del Señor que dice retocado 1861 o 1869. No logramos llegar ni siquiera con lente, ni se le tomó fotografía a esto, y sí, definitivamente, se sabe que el Señor tuvo una restauración que inicialmente era un Cristo que tenía las piernas cruzadas y en el siglo XIX lo pusieron recto. Pero yo no me quiero comer el tiempo, quiero que el doctor Plan nos cuente a qué conclusión llegó usted en su tesis para poder decirnos, ok, esta imagen, no estoy hablando de la devoción viene desde 1547 según tenemos conocimiento debidamente documentado. La imagen actual del Señor sepultado, siglo XVIII, finales, siglo XIX, ¿cómo fue que usted llegó a esto, mi querido Federico? Bueno, mi tesis es la siguiente. Definitivamente a la ciudad de Santiago de Guatemala llegó a finales de la primera mitad o a inicios de la segunda mitad del siglo XVI una imagen de nuestro Señor crucificado, que por comodidad, para facilitar el embalaje y el transporte, le colocaron goznes o bonces en los brazos. Es decir, que se podía colocar con los brazos paralelos al cuerpo, a los lados, o se podía colocar con los brazos en cruz. Esa imagen llegó por la sencilla razón de que siempre el crucificado ha sido la imagen más importante dentro del cristianismo. Para los cristianos, el Señor crucificado es la representación máxima que usamos en una pequeña imagen en el techo o la tenemos en una muy grande en una iglesia. Lógicamente todas las iglesias, todos los templos que se construyeron en Guatemala en la época hispánica debían contar con una imagen del Señor crucificado. Y así fue que vino esta imagen. A raíz de las resoluciones tomadas en el Concilio de Trento, después de la 25ª y última reunión que se celebró entre el 3 y el 4 de diciembre de 1563, se establecieron las procesiones conmemorativas con imágenes. Hasta entonces, las procesiones conmemorativas se realizaban con pendones o había las procesiones de rogativa. Así que surgió la idea de sacar la procesión del Santo Entierro, aprovechando el hecho de que ese Cristo crucificado con los brazos movibles podía ser colocado en una urna con los brazos paralelos al cuerpo. Cuando se inició la procesión del Santo Entierro de Santo Domingo en Santiago de Guatemala, no se sabe con exactitud. El licenciado Miguel Álvarez Arévalo, que sin lugar a dudas uno de los grandes conocedores de la imaginería guatemalteca, dice que fue en 1570.
Yo estimo que posiblemente fue hacia el 1575. De todas maneras, hay un punto muy importante que quisiera adelantar quizás. Y esto nos hace que así haya habido cambio de imagen o no la haya habido, la procesión como ceremonia del Santo Entierro de Santo Domingo, para mí, es la procesión más antigua que se realiza en todo el continente americano. No solamente en Guatemala o en Centroamérica. Quizás en algún lugar haya habido alguna procesión anterior a la del Señor Sepultado de Santo Domingo, a la del Cristo Yacente de Santo Domingo, pero que ya no se realiza, pero que se realiza todavía en la actualidad. Es la procesión más antigua como ceremonia religiosa procesional que se realiza en todo el continente americano, porque data desde finales de la tercera o principios de la última cuarto del siglo XVI. Posteriormente, si nosotros nos ponemos a pensar, en 1773, en el famoso terremoto de Santa Marta, ya para ese entonces la imagen tenía más de 200 años de ser procesionada, más de 200 años de ser manipulada. Yo pienso personalmente que esa imagen quedó destruida con el terremoto de 1773, porque la zona de la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, donde se había construido el convento y la iglesia de Santo Domingo, fue la más afectada. Tan es así que ya no queda prácticamente nada. Prácticamente no voy a nombrar dónde está, porque no quiero hacerle ninguna cuña publicitaria a un hotel a Casa Santo Domingo, ¿verdad? Pero no queda prácticamente nada. Sí, es cierto, muy poco. Así como se perdió la Dómina, que fue la imagen original de Nuestra Señora del Rosario, sí, alrededor de la cual en noviembre de 1559 se fundó la cofradía Nuestra Señora del Rosario, imagen que había venido de España, posiblemente con la misma imagen, acompañando la imagen del crucificado con los brazos movibles. Esa imagen se perdió. Nuestra Señora del Rosario de plata, la patrona, se deshizo. Sí, es que ahí no quedó piedra sobre piedra. Pues. Según nos dice la doctora Josefina Alonso de Rodríguez, un escultor, José Cornelio de Lara, algo así, la tuvo que rehacer, que rearmar totalmente. En los pilares, por ejemplo, las columnas de la iglesia de Santo Domingo, encontramos una cantidad enorme de imágenes talladas aquí en la Nueva Guatemala de la Asunción, en el taller de García Aguirre, porque las originales se perdieron. Son pocas relativamente las que quedaron. Así como entonces se perdieron tantas imágenes, se perdió la imagen utilizada en la procesión, y por ello fue que a finales del 18, después del traslado de la ciudad de Santiago de Guatemala a la Nueva Guatemala, se mandó a tallar una imagen nueva, que es la actual, pero se mandó a tallar exactamente como la anterior, como Cristo crucificado, con los brazos movibles. Ya al mediado del siglo XIX, al empezar la segunda mitad del siglo XIX, fue modificada. Las piernas se les tiraron, los pies que tenían uno encima del otro se le pusieron uno al lado del otro, y de una imagen de Cristo yacente pasó a ser una imagen del Señor sepultado. Gracias, Federico. Vamos a tener una pausa en este momento y continuamos al ratito. Continuando con nuestro programa, ya se dieron cuenta, estimables televidentes, lo importante
que era que el doctor Pral estuviera con nosotros. Juan Pablo, yo creo que tú tienes algunas apreciaciones para el doctor. Sí, yo quiero traer a colación un caso similar a la tesis que nos presenta nuestro invitado, el doctor Pral. En España, durante la Guerra Civil del 36 al 39, específicamente voy a hablar de la región de la ciudad de Cuenca, se destruyeron muchas imágenes, y esto en algún principio pudo generar que aquel pensamiento que destruida una imagen muerta, una cofradía o una asociación, una hermandad, etcétera, lo cual no fue así. Tan es así que la gente de Cuenca volvió a esculpir imágenes y es una de las 5 Semanas Santas más importantes de la península ibérica, declarada de interés turístico internacional. Trayendo a colación este ejemplo, este hecho histórico, podemos decir que independientemente de que la imagen se haya destruido por completo en 1773 en los terremotos de Santa Marta, o que haya sido rescatada alguna parte, yo me atrevería a pensar parte del rostro, y que el resto se haya fabricado o esculpido siglos después. Aquí lo importante es que la fe es un punto que está totalmente salvado. Está totalmente salvado porque independientemente que la imagen sea original, sea hecha con otras partes o sea totalmente nueva, etcétera, la fe del pueblo de Guatemala que se vuelca a las calles el Viernes Santo a ver el paso majestuoso del santo entierro del Señor sepultado de Santo Domingo, eso es una cuestión que no está en esta mesa en discusión, porque aquí lo que estamos viendo son aspectos eminentemente históricos. Entonces tenemos que hacer una separación clara entre lo que estamos estudiando acá, lo que estamos viendo en este libro de 1997, con lo que es la fe de un pueblo. Que situaciones como esta, que hipótesis como esta, o hipótesis que posiblemente con el transcurso de los años nuestros ojos tal vez ya no vean, tal vez lo vean nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, de ninguna manera puede mover esa fe arraigada del pueblo de Guatemala. Esa es la apreciación que yo traigo a colación. Pablo, definitivamente compartimos contigo, pero dentro de la seriedad que se ha caracterizado la Hermandad del Señor Sepultado a través de su historia, es motivante ver un libro como el que nos presenta el doctor Pral. Insistí, está a miles de kilómetros de nosotros, a cientos de miles de kilómetros en Caracas, y que él haya tenido realmente el interés de escribir sobre el Cristo del amor que tanto amamos. Yo entiendo esa posición, nadie podemos jugar con la fe de un pueblo, él es muy respetuoso cuando toca el tema. Hay parte de la familia del doctor Pral en la hermandad, y en ningún momento la tesis de él puede considerarse por nosotros como hermandad y pueblo católico que formamos parte como algo que nos ofenda en lo absoluto. Esto es una hipótesis muy probadita, pero tenemos que recurrir a pruebas científicas. Y la hermandad en ese sentido está muy interesada en saber, porque no tenemos desgraciadamente la documentación probatoria de que la imagen fue esculpida a finales del siglo XVIII o XIX. Esta es una hipótesis pero muy bien documentada. ¿Es así, verdad, Federico? Sí. Tocando el tema del licenciado, que es un tema muy importante, tenemos que diferenciar perfectamente bien la obra de arte como tal de la obra religiosa. Yo aquí analizo la obra de arte. Sí. Es una imagen, con todo el respeto, pero sigue siendo una imagen, sigue siendo, vamos a decirlo así, una escultura religiosa. Por ejemplo, el mashimón de nuestra tradición allá en el lago de Atitlán es un muñeco, artísticamente hablando, pero con una enorme tradición y por una enorme devoción para aquellos que lo siguen, lo cual hay que respetar. Claro.
Aquí se está hablando de la imagen como escultura religiosa. Yo pienso en el metal con que están hechas las armellas de los goznes de los brazos. Hay estudios que se pueden hacer de este metal. Que se estudie, por ejemplo, que se hagan estudios químicos del carbonato de calcio, blanco de España, o del sulfato de calcio, yeso, con el cual se recubrió toda la imagen para colocarle después el encarnado. Que se estudien los pigmentos químicos que se utilizaron para las pinturas del encarnado. Todo eso. Y si al caso que se tome un pedacito de madera y se haga un estudio de radiocarbono, que también son determinantes. Pero para ello falta hacer muchos estudios. Así es, Federico. El tiempo en la televisión es tremendo, perdón, y vamos a tener que recurrir a otra pausa, pero sí es tan interesante lo que nos está diciendo el doctor Pral, que la hermandad tendrá y tomará todas las medidas que estén a nuestro alcance a través de antropología e historia. Ya en una oportunidad recurrimos al señor ministro anterior, él nos había ofrecido colaborar como Ministerio de Cultura en Guatemala para traer ese tipo de técnicos. Y esta es una prueba más de la apertura que nuestra hermandad tiene en lo que es el tema de investigación. Es tan importante para nosotros, pero volvemos al rato. Amables televidentes. Desde este sábado 23 de marzo, vea la solemnidad de los cortejos procesionales a su paso por Catedral Metropolitana en transmisión directa por Telemisión. Nuestro equipo humano estará trabajando incansablemente para llevarle detalle a detalle toda la riqueza de estas tradiciones penitenciales, porque el color de la devoción se ve por Telemisión. Consulte nuestra página con horario de transmisiones en www.semanasantaenguatemala.org. Amables televidentes, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y muchas gracias a quienes nos han reportado. Vamos a dar la dirección de la hermandad por si alguien quisiera hacer algún comentario tan interesante de lo que estamos poniendo la noche de hoy o el día de hoy. A 10ª calle 12-17 de la zona 1. Y cada persona que nos reporte este programa, la hermandad le va a obsequiar un bello cromo del Señor sepultado. Esto nos interesa muchísimo, porque acuérdense que este es un canal de la iglesia y es un canal que le queremos todos los católicos de Guatemala, y no digamos las hermandades, impulsarlo lo mejor posible. Continuamos con nuestro tema, Federico, y en el último segmento estábamos hablando de la importancia de los estudios que tenemos que hacer. Eso lo tenemos muy claro. El día de hoy que almorzábamos juntos, salieron una serie de referencias que han venido a la hermandad. El padre Pío Álvarez ha dicho siempre que el Señor sepultado ha tenido una vida, una trascendencia, la misma hermandad del Señor sepultado en la vida nacional. ¿Qué sabe usted de esto, doctor Pral? Es cierto que nosotros como hermandad hemos tenido que ver en el desenvolvimiento de nuestro país, tuvimos que ver con la independencia, se habla mucho de eso. Creo que en sus estudios tal vez no ha profundizado usted tanto en esto, lo que nos cuentan de la hermandad como tal. Yo quiero hacer la referencia que me decían que muchos
de los que signaron el Acta de la Independencia eran miembros de esta hermandad. Quiere decir que el poder político en un momento dado lo tuvo la hermandad del Señor Sepultado, como lo tuvo la hermandad o la asociación, más bien la cofradía de Jesús de la Merced, que son las más antiguas, creo, que procesionan sus imágenes en la propia Semana Santa. Sí me gustaría saber algo de esto, doctor. Sí, indiscutiblemente que nuestras imágenes, muchas de ellas, han tenido una importancia en nuestra historia que trasciende lo cotidiano, que trasciende lo común. Y me voy a referir específicamente a la imagen de Jesús Nazareno de la Merced. En 1580 aproximadamente, los padres mercedarios trajeron de España un nazareno, alrededor del cual en 1582 se organizó la Cofradía de Españoles del Jesús Nazareno. Pero posteriormente, en 1654, los mayordomos de la cofradía, teniendo problemas con los padres mercedarios, mandaron a tallar una imagen propia que fuera de la cofradía, que es el Jesús Nazareno de la Merced actual, que fue tallada por el maestro escultor Mateo de Zúñiga y encarnada por don Joseph de la Cerda. Esta imagen para mí es importantísima, tan importante como la del Señor Sepultado de Santo Domingo, porque indiscutiblemente que alrededor de esa imagen fue formándose la conciencia criolla colectiva. En un momento en que existía ya un movimiento criollo individual, la imagen criolla, Nazareno de la Merced de Zúñiga, sustituyó a la imagen española no solamente de uno de los altares de la iglesia, sino en la propia procesión. Este hecho hizo que se fuera creando alrededor de esta imagen una conciencia criolla colectiva, una conciencia de permanencia, una conciencia de pertenencia. Y cuando en el año 1717 fue consagrada la imagen de Jesús Nazareno a la Merced por Monseñor Juan Bautista Álvarez de Toledo, el primero y a la postre el único obispo guatemalteco que hubo, los criollos en ese momento estaban demostrando que estaban en capacidad de tomar decisiones propias en el momento en que lo consideran conveniente y siempre que las condiciones se lo permitieran. Algunos años después, los criollos firmaron el Acta de la Independencia y por ello es que yo considero a Jesús Nazareno de la Merced de Guatemala precursor de la independencia centroamericana. Entonces, las imágenes, algunas de nuestras imágenes, tienen una trascendencia enorme porque aglutinaban a su alrededor a personas pensantes y actuantes. Y en eso tenemos también la imagen del Señor Sepultado de Santo Domingo, no importa cuál haya sido. Pero alrededor de esa imagen, por supuesto, que es el punto interesante, se organizó la sociedad guatemalteca, se organizó la sociedad pensante y actuante guatemalteca. Y no sería nada extraño, no lo conozco desafortunadamente, que muchísimos de los miembros signantes del Acta de Independencia hayan sido igualmente miembros de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, que no existía todavía para esa época, lo que existía era la Cofradía Nuestra Señora de las Soledades de Santo Domingo, o hayan sido miembros de la Cofradía de Jesús Nazareno de la Merced. Una relación, yo creo que no se le ha dado la importancia histórica, social, que tienen esas imágenes, que trascienden más allá de la parte puramente religiosa, que trascienden más allá de la parte puramente devocional. Eso es pues un punto de vista muy interesante. Un punto de vista, ¿no?, de respecto a algunas de nuestras imágenes. No, y hay que hacer un llamamiento al pueblo católico de Guatemala. ¿Cuántos tenemos la dicha de tener antepasados que tuvieron algo que ver en la Guatemala actual, y en la cual se guardan en familias muchos documentos, y en algunos donde se hable de las imágenes en general, sería muy conveniente que nos dieran copias a las hermandades? Es muy importante el hacer acopio para poder tener puntos ya y referencias con documentos. Yo lo sé de familias que tienen y guardan mucho y son muy tradicionales. No les estoy pidiendo originales para el Museo de la Hermandad, les estoy pidiendo copias, y copias por nuestra cuenta, para que no tengan ningún desembolso, ningún gasto. Igual
algún llamamiento si tienen fotografías. Queremos realmente algún día poder tener un museo dentro de la Hermandad del Señor Sepultado que pueda tener realmente todo este acopio de lo que en las familias más antiguas de Guatemala pueda existir. ¿Me permite un momentito? Sí. Como antes de la fotografía es una técnica relativamente moderna ante la enorme antigüedad de las imágenes, antes de eso existieron los grabados. De tal manera que también es muy importante que si una persona conserva en su casa, en su familia, grabados del siglo XVII, del siglo XVIII, del principio del siglo XIX, o sea, grabados antes de la existencia de la fotografía, también es muy importante que se pongan en contacto con las diferentes hermandades, no importa de qué imagen sea, que se pongan en contacto con las diferentes hermandades y hagan llegar copias de esos grabados. Amables televidentes, quiero preguntarle a Juan Pablo si quisieras agregar algo más a este segmento. Sí, una acotación. Así como el Señor Sepultado de Santo Domingo, y también se hizo referencia a Jesús Nazareno de la Merced, han aglutinado a la sociedad guatemalteca para generar procesos políticos, procesos sociales, económicos, nacionales, en este caso muy puntual la independencia. En el año 2000, el Señor Sepultado de Santo Domingo sigue siendo un punto de atención para aglutinar a la familia guatemalteca, a los amigos guatemaltecos, porque cuántos de nosotros, incluso con gente de nuestra propia familia, tal vez no nos veamos durante todo el año y tal vez esporádicamente para las fiestas de Navidad, pero el Viernes Santo, el Santo Entierro y también la Semana Santa como tal nos aglutina, nos llama, nos cohesiona como familias y también nos es un llamado a que nos cohesione como familia guatemalteca, que a través de la imagen en este caso el Señor Sepultado, no solo está alrededor del elemento básico, álgido, que es el religioso, sino también a través de la imagen se está aglutinando en elemento de conservación de identidad nacional, tan socavado con una serie de prácticas y una serie de cuestiones esnovistas y cuestiones foráneas que nada tienen que ver con el guatemalteco que venera a sus distintas imágenes, en este caso la del Señor de Santo Domingo. Eso es lo que tendría que apuntarles. Gracias, Juan Pablo. Vamos a entrar en una pausa y el último segmento se lo vamos a dejar al doctor Pral, porque a él no lo tenemos en Guatemala todos los días y queremos que nos cuente parte de lo que hablamos en el almuerzo, cosas tan interesantes. Cuando toca la historia de Jesús de la Merced, se da algo entre el comercio de Guatemala con el Perú. Todo esto yo quiero que quede en un documento, porque todos debemos de saber de las investigaciones que el doctor Pral ha hecho. Pasamos a una pausa. Todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Yo soy el pan que da la vida eterna. Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo. Nuevamente entramos en sus hogares, en nuestro programa Un Encuentro con el Cristo del Amor. Decía que quería hacer algunos recuerdos con el doctor Pral de algo que platicamos a mediodía que nos llamó poderosamente la atención, la trascendencia de Jesús de la Merced en la vida comercial de Guatemala en un momento. Yo quería rogarle, doctor, porque es un documento, un programa de televisión tan importante para nosotros como el canal católico, que podamos tener esto y que el pueblo de Guatemala se pueda enterar. Bueno, el asunto es un poco más complicado, trataré de ser lo más breve posible. Vamos a empezar con el cacao. El cacao es una planta endémica de toda la América intertropical, pero fue cultivado por los antiguos mayas en Guatemala, o sea que el cacao es una planta originaria de Guatemala. Cuando los españoles llegaron a México, conocieron el chocolate, y cuando Pedro de Alvarado invadió, conquistó Guatemala, conocieron que el cacao se producía, que ese cacao con el cual se fabricaba el sabroso chocolate que tomaba Moctezuma y toda su corte, se producía en Guatemala, al punto que en 1537
Guatemala empezó a exportar cacao a México y posteriormente lo exportó a la América del Sur, específicamente al Virreinato del Perú. El cacao se convirtió, por lo tanto, en una fuente de lo que podríamos llamar ahora los economistas ingresos de divisas para Guatemala, porque se pagaba con moneda contante y sonante de plata. Desafortunadamente, cuando Felipe III en 1598 subió al trono, prohibió terminantemente el comercio de cacao de Guatemala con el Perú, debido a que las naves que llevaban el producto constantemente eran saqueadas por los piratas. Pero un año antes de morir, Felipe III en 1620 autorizó a que Guatemala nuevamente pudiera comerciar con el Perú. Pero había sucedido en el ínterin algo muy curioso. Como el cacao se producía en Soconusco, una zona sumamente difícil para extraerlo, los españoles, para no depender exclusivamente del cacao guatemalteco, sembraron cacao en otras regiones de América y tuvieron mucho éxito en una zona llamada La Esmeralda, ubicada cerca del puerto de Guayaquil, en la intendencia de Quito, que para esa época formaba parte del Virreinato del Perú, y en las provincias venezolanas de Cumaná, Caracas y Maracaibo. De tal manera que cuando en 1620 a los guatemaltecos se les permite nuevamente comerciar con el Perú, ya el cacao de la Esmeralda en Guayaquil y el cacao venezolano ya había inundado el mercado suramericano. Ya no había demanda de cacao, pero había demanda de otro producto que era el añil. En Guatemala había dos plantas autóctonas, la Indigofera disperma y la Indigofera tinctoria, que producían un añil de primerísima calidad. De tal manera que en 1625 Guatemala empieza a exportar el añil al Perú. Y empieza a entrar dinero por toneladas. Sí, increíble. Monedas de plata que todavía en la época del general Carrera se mandaron a contramarcar porque todavía circulaban. En 1839, en 1840, cuando él subió al poder. Entonces, ese dinero que entró a Guatemala desde 1625, cuando salió la primera exportación de añil, hasta 1700, durante 75 años, fue lo que permitió esa riqueza tan grande que tuvo la ciudad de Santiago de Guatemala. En ese periodo fue cuando se construyeron los conventos definitivos de los dominicos, de los franciscanos. En ese periodo vinieron los jesuitas, los agustinos. En ese periodo se construyó la catedral, la famosa catedral Joya de América, como le llamó nuestro historiador, el capitán Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Pero en el año 1700, cuando sube al trono de España Felipe V, el primero de los reyes Borbón, prohíbe nuevamente que Guatemala continúe exportando el añil al Perú. Porque los criollos guatemaltecos, los señores del añil, como yo les llamo, se habían hecho muy poderosos gracias a la riqueza. Y como el gobierno de Felipe V fue de una monarquía absoluta, al punto de que su hijo, Carlos III, creó el sistema del todavía más absoluto, él prohibió el comercio y esto molestó a los criollos guatemaltecos. Y pasaron 17 años sin que el rey autorizara el comercio de Guatemala con el Perú. Y esa, por supuesto, esa molestia de los criollos fue lo que hizo que en 1717 ellos tomaran la decisión propia de consagrar la imagen de Jesús Nazareno de la Merced como una demostración de autonomía, como una demostración de que ellos, ya lo dije anteriormente, estaban en capacidad de tomar las decisiones que quisieran en el momento que lo consideraran oportuno. Y por ello, repito nuevamente, es que el Jesús Nazareno de la Merced yo lo considero precursor de la independencia centroamericana, porque fue realmente alrededor de esta imagen que se consolidó la conciencia criolla colectiva. Entonces volvemos a hablar pues de la importancia social. En ese mismo año de 1717, 50 días exactamente después de la consagración, el famoso terremoto de San Miguel, creo, destruyó la ciudad al punto de que se pensó seriamente trasladarla a otro lugar. El rey lo prohibió, pero otorgó el permiso para comerciar con el Perú. O sea que al final tenemos que Nazareno de la Merced
no solamente tuvo una importancia social porque permitió la consolidación de la conciencia criolla colectiva, tuvo una importancia política porque permitió que los criollos demostraran su fuerza, sino hasta una importancia económica, porque gracias a eso, yo pienso lo siguiente, es verdad que la consagración fue eminentemente una ceremonia religiosa, pero para los criollos fue una medida política disfrazada de ceremonia religiosa. Nuestro Señor no puede permitir que una imagen suya sea utilizada de esa manera y por eso fue que mandó el terremoto. Pero a consecuencia del terremoto, como no le permitieron trasladar la ciudad a ninguna otra parte, el rey dio el permiso para que se comerciara con el Perú porque con el dinero que se obtuvo se reconstruyó la ciudad. Entonces hay una importancia social, claro, económica, de ¿cómo se llama?, de Nazareno de la Merced. Y así ha sido también la imagen, sea esta o sea la que se procesionó 300 años, la trascendencia en lo político, en lo social, incluso en lo económico, que ha tenido el Cristo del Amor, como lo llamó Fray Francisco Jiménez en los 1650, cuando habla de cómo era el Santo Entierro de Santo Domingo. Hablo Santo Entierro como era su procesión, y de él vino la denominación del Cristo del Amor, y así a través del tiempo y la historia continuamos y continuarán Dios primero, nuestros hijos, nuestros nietos y todos los católicos guatemaltecos que han sido el sostenimiento de estas tradiciones, de estas manifestaciones públicas de fe. Siempre nuestra hermandad en las épocas modernas ha insistido muchísimo sobre su evangelización. No tendría ningún contenido las tradiciones de Guatemala si no estamos los cucuruchos guatemaltecos con una transformación espiritual. Yo quiero agradecer muy especialmente en nombre de la Hermandad del Señor Sepultado al doctor Federico Pral Redondo, el estar en Guatemala, el haber compartido con nosotros varias horas el día de hoy, ayer en la tarde. Esperamos que él se sienta bien en su Hermandad del Señor Sepultado. Y a Juan Pablo Arce, no sé si quisieras tú alguna última intervención, Juan Pablo, para agradecerle a todos los televidentes, a los que hemos entrado a sus hogares. Sí, yo también me sumo al agradecimiento por la cátedra que hemos recibido a lo largo de estas horas de haber compartido con el doctor todos sus conocimientos, y sobre todo porque esto nos haga, en el buen sentido de la palabra, sentirnos orgullosos de ser católicos y especialmente de ser católicos guatemaltecos. Muchas gracias. Yo no sé si hay tiempo, yo quisiera unas palabras finales. Sí, doctor. No importa que el Señor Sepultado de Santo Domingo sea una imagen del siglo XVI, como tantas veces se ha dicho, o que sea una imagen tallada en el siglo finales del XVIII, principios del XIX, como digo yo. Creo que lo importante es que este trabajo mío sacudió a la hermandad, sacudió a los miembros de la hermandad, que estaban como aletargados, repitiendo que la imagen era del siglo XVI, que había llegado en un cajón, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Pero también quisiera decir otra cosa para aletargar a otros, o mejor dicho, para desaletargar a otros grupos. Considero que la procesión de Jesús Nazareno de la Merced también es una de las procesiones más antiguas del continente americano. Que lo investiguen los expertos. Considero que la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria es la procesión más antigua que se realiza en el continente americano con la misma imagen. Muy importante eso, ¿no? Y eso también es importante. Una imagen que mandaron a hacer los dominicos. Y para terminar, considero que la procesión de Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo también es una de las más antiguas del continente americano con la misma imagen. Pues es una imagen de principios del siglo XVII que todavía se está procesionando en la actualidad. Esto lo digo no como una afirmación, como una tesis, como una hipótesis, como se quiera decir, pero justamente para que las personas que tienen que ver con Jesús Nazareno de la Merced o Jesús Nazareno de Candelaria o Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo despierten y investiguen, como lo está haciendo muy acertadamente la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo. Muchas gracias. Gracias, Federico. Y así es que, televidentes,
Pasen ustedes muy buenas noches y muchas gracias por haber tenido este encuentro con el Cristo del Amor.